Por ello la Biblia dice, unos serán primeros y otros serán postreros, pero la condenación como el pecado no será eterna, ni sus resultados serán eternos, porque la disciplina de Dios es una disciplina correctiva. El juicio de Dios es siempre correctivo, es siempre para sanar, es siempre para restaurar todo lo que el pecado quiso destruir. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿quién es el que quiere que el hombre sea destruido? ¿Dios o el pecado? El pecado es el que quiere que la criatura sea destruida. Dios quiere que la criatura sea salvada. ¿Cuál de estas dos voluntades prevalecerá? Según la interpretación general del cristianismo, prevalece el pecado, porque se va a llevar a la mayoría. Pero según la interpretación que yo considero correcta, respeto que ustedes no, el que va a prevalecer es el amor, es la voluntad de Dios, y al final Dios restaura a todos porque eso es lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es lo que se cumple. Y como dice Romanos 11:32, Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de la mayoría, de todos. Ante la difícil pregunta de Dios mata, lo primero que hacen los pastores en mención para probar que Dios sí mata es ir al Antiguo Testamento. Sin embargo, deberían ir al lugar donde Dios se reveló plenamente, a saber, el Nuevo Testamento, con la vida y el ejemplo de Jesús. Es tan inconsistente probar que Dios mata usando el Antiguo Testamento como es inconsistente decirle a una persona que si quiere saber qué debe hacer con su enemigo que lo ha herido y lo ha perseguido, debe ir a la palabra de Dios en Éxodo 21:24, en donde va a encontrar el pasaje que dice, ojo por ojo, diente por diente. Hacer eso es un grave error, porque la luz verdadera que es Cristo ya nos enseñó qué debemos hacer con nuestros enemigos, y es diametralmente opuesto a lo que se enseñó en el Antiguo Testamento. Otro ejemplo, si alguien quiere saber qué quiere Dios que hagamos con aquellos que trabajan el sábado, entonces sería un gravísimo error decirle a la gente, vaya y lea la palabra de Dios en Números 15:32 al 36. O si queremos saber qué debemos hacer con los adúlteros, sería un gravísimo error ir a Levíticos 20:10. ¿Por qué? Porque allí dice que ellos deben morir, y es palabra de Dios. ¿Debemos hacer lo mismo entonces con los que hoy trabajan el sábado? ¿O debemos hacer lo mismo entonces con los que adulteran porque lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento? La respuesta es que no, porque Dios en el Nuevo Testamento nos reveló el trato correcto. Nos reveló que Él no está de acuerdo con que pecadores iguales que el adúltero o iguales que el que violenta el sábado levanten la mano para tirar la primera piedra. Él dijo, apedréenlos, apedréenla, si ustedes no tienen ningún pecado. El que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra, enseñándonos con esto que no podemos ser jueces del otro porque somos igual de pecadores o peores en algunos casos. Y enseñándonos con esto también que lo que el pecador necesita no es ser lapidado, no es ser asesinado, sino ser tratado con misericordia, no condenarlo. Yo no te condeno, vete y no peques más. Y con esto Jesús no esperaba que la mujer de allí en adelante fuera impecable, sino que recordara el poder del amor y el poder de la palabra para que viviera en libertad, aunque a pesar de ello ella todavía tuviera o estuviera sujetada al pecado de muchas maneras. Pero no iba a pecar abiertamente, no iba a vivir para pecar, sino que iba a vivir en el amor que Dios a través de Jesús le había manifestado. Así que es un error usar el Antiguo Testamento para definir si Dios mata o para definir si debemos matar a los pecadores. Si no debemos acudir al Antiguo Testamento para saber si Dios nos dio permiso de apedrear o matar a los malos, tampoco debemos ir al Antiguo Testamento para saber si Dios mata.
porque vamos a recibir la respuesta desde la perspectiva de Moisés, el cual en los dos casos nos dirá que sí debemos apedrear a los blasfemos, a los idólatras y a los violadores del sábado, y que también sí Dios mata. Eso va a decir Moisés inmediatamente. Pero debemos acudir es a Jesús. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él es el único que ha estado en el seno del Padre, el único que ha visto al Padre y el único que lo ha dado a conocer como el Padre es. Y por eso debemos acudir a Jesús. ¿Y dónde está Jesús más claramente revelado? No en sombras, no en símbolos, en el Nuevo Testamento. Ahí está el Señor. Y en Lucas 9:54 al 56, en Primera de Juan 3:8 y en Juan 10:10, el Señor Jesús con su ejemplo y con su revelación nos mostró que Dios no mata y que mientras más alto y más santo es el Señor, más cerca está de los pecadores. No para quemarlos y destruirlos, sino para amarlos y para salvarlos. De paso, ese método de probar verdades profundas del carácter de Dios, yendo o acudiendo al Antiguo Testamento, cuando podríamos verlo mejor y más claramente en Cristo, o ese método de saber qué hacer ante las circunstancias, yendo al Antiguo Testamento, cuando podríamos saberlo mejor y más claramente yendo a Jesús en el Nuevo Testamento, fue lo que llevó a los religiosos de la Edad Media a quemar y acabar con la vida de los que se atrevían a contradecir la religión de su tiempo. Decían, Moisés fue instruido por Dios mismo para matar a los idólatras, a los blasfemos, a los hechiceros. Y entonces nosotros, que somos ahora los Moisés modernos, debemos quemar a los blasfemos modernos, que son aquellos que piensan diferente a nosotros o interpretan la Biblia diferente a nosotros. Y eso levantó una cantidad de hogueras en la edad oscura. Y sigue levantando hogueras ya no literales sino simbólicas, que se levantan por personas que creen que son los dueños de la verdad y que se sienten con la autoridad de condenar al que no interpreta igual a ellos. De manera, mis amados pastores, que primero debieron ir a Jesús para en Él encontrar la respuesta a la pregunta si Dios mata o no mata. El ejemplo que usaron de Ananías y Zafira de ninguna manera puede decirse con la Biblia sola que Dios los mató. Solo usando a Elena de Guay, una fuente extrabíblica, o acudiendo a conjeturas caídas muy propias de nuestra naturaleza, pueden ustedes llegar a esa conclusión. Dios no mata de manera directa, porque no se goza en la muerte de los impíos. De este lado de la eternidad, Dios permite en su misericordia que las consecuencias del pecado nos alcancen, y a este acto la Biblia lo llama la obra extraña de Dios. Siempre que Dios retiraba su protección y dejaba que las criaturas recibieran las consecuencias de su maldad, los escritores bíblicos le atribuyeron a Dios esas muertes. Obras que Él no hacía de manera directa, pero como Él no las impedía, concluían que en última instancia era Dios quien las ejecutaba por no impedirlas. Esa es la forma de pensar hebrea. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 9, un capítulo legendario, muy mal usado por mucha gente, Dios le revela al profeta que va a destruir a Jerusalén. Y ojo con la frase que uso, porque en realidad ya vamos a ver que no fue Dios el que la destruyó. Y el Señor usa un lenguaje muy fuerte, y como ejemplo cito los versículos 5 y 6 de Ezequiel 9. Dice así: y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, a jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno.
Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Y luego en el versículo 9 y 10 dice el Señor, y aquí habla Ezequiel, y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado el Señor la tierra y el Señor no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré caer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Sin embargo, ustedes podrían afirmar que fue Dios quien ejecutó esta matanza de manera directa. Ya escuchamos el lenguaje que Dios usó, como si Él mismo fuera el que usara la espada para matar a los niños, a las vírgenes, a los ancianos y a los jóvenes, sin tener misericordia, o como si Él mismo mandara a sus ángeles o a sus verdugos, como usa la frase Ezequiel 9, para arrasar con Jerusalén. Pero si ustedes, yo sé que los pastores a los que les estoy haciendo esta respuesta, que seguramente no escucharán la respuesta, pero lo hago más para que los que escucharon sus argumentos también tengan el otro punto de vista. Si ellos escucharan este mensaje y escucharan la pregunta, ellos responderían que no, que Dios no fue el que de manera directa destruyó a Jerusalén, porque ellos saben que esto se cumplió cuando Babilonia, guiada por Nabucodonosor, arrasó con el templo y destruyó a Jerusalén. Pero Dios se atribuye esta matanza, aunque Él no levantó ninguna espada babilónica para destruir a Jerusalén. Si alguien lee la Biblia de manera literal, dice: no, pero fue Dios. No, pero tenemos que ver que en la historia Dios no destruyó a Jerusalén, fueron los babilonios. Pero Dios se lo atribuyó, porque era su forma de comunicar el mensaje en términos que la mentalidad de su pueblo la pudiera entender. En el Nuevo Testamento, Jesús, cuando habla de un acontecimiento similar, la destrucción del segundo templo, afirma que el templo o la casa de ellos, dice: vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, que a causa de la maldad de haber rechazado la luz en la persona de Cristo, una vez más, el Señor, muy a su pesar, tendría que abandonar a Jerusalén a su suerte, porque eso es lo que quisieron al rechazar la luz de su amor y empuñar las armas contra Roma. Sin embargo, debo decir en paréntesis que no creo que esta haya sido una destrucción definitiva, porque si hubiera sido definitiva, estos que murieron no resucitarían, ya fueron castigados y ya murieron por su pecado, pero su castigo fue temporal y no definitivo, porque los castigos de Dios siempre tienen propósito de redención, tanto así que cuando Él dice: vuestra casa os es dejada desierta, no les dice que hasta ahí llegó la existencia, sino: no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Con eso colocando una esperanza, no un punto final, sino puntos suspensivos hasta que viniera la gloriosa aparición de su reino. Y ellos, que lo estaban escuchando decir que la casa sería dejada desierta, un día lo verían venir y dirían: bendito el que viene en nombre del Señor. Y esa frase no es una frase sarcástica ni irónica, sino una expresión de alabanza, porque estos que ahora iban a ser castigados no por Dios, sino porque Él iba a retirar su protección para que recogieran lo que habían sembrado, tendrían la oportunidad de resarcir, o el Señor ayudaría para que ellos pudieran resarcir su pecado, cambiar, ser restaurados, ser rehabilitados, porque Dios no piensa en términos de destrucción definitiva o de muerte definitiva. Eso es ajeno a su naturaleza. Con esto nos mostró una vez más que Él no es un verdugo cruel, que no ejecuta sus juicios de manera directa, sino que cuando llenamos la copa, muy a su pesar, retira su cerco protector para que podamos recibir las consecuencias de nuestro mal camino. ¿Con qué objetivo? Que por fin reconozcamos que el pecado es terrible y podamos volver nuestros ojos al Señor. Todo, entre comillas, castigo de Dios
tiene propósitos redentores, restauradores. Alabado sea Dios. Otro ejemplo de cómo si leemos mal la Biblia le acreditamos a Dios cosas que Él no hace, está en Primero de Crónicas, capítulo 10, versos 13 al 14, que dice así: así fue como Dios le quitó la vida a Saúl, porque no obedeció sus mandamientos y porque fue a consultar a una adivina en vez de consultarlo a él. Por eso Dios hizo rey a David, hijo de Isaí. Aquí dice literalmente que Dios le quitó la vida a Saúl. El lector casual pasa por este pasaje y dice: oh, fue Dios quien mató a Saúl, Él le quitó la vida. Y le dice a uno: si ve, Natanael, vea, Dios sí mata, lo dice la Biblia. Pero debemos leer con juicio y con corazón investigador. La respuesta está en 1 Samuel 31, 4 y 5. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Ahora, esto nos muestra que Dios no le quitó la vida a Saúl. Dios no le inspiró que levantara la espada contra sí mismo. Pero para la forma de pensar hebrea, Dios ejecutaba aquello que no impedía. Lo mismo aplica en todo el Antiguo Testamento. Dios no mata, pero nos deja recoger de lo que sembramos, y lo hace no para vengarse, porque su venganza nunca es contra la criatura, siempre es contra el pecado. La perdición y la condenación tienen solución en Cristo y en su amor, y no son eternas, porque Jesús puede deshacer las obras del diablo. La obra del diablo es matar y destruir. La obra de Jesús es deshacer esto. ¿Y cómo lo hace? Lo hace dando vida abundante a sus criaturas. Unas aceptan esa vida abundante primero, de este lado de la eternidad, y otras se demoran más en aceptarla y la aceptarán postreros, del otro lado de la eternidad, en el juicio, en el lago de fuego, porque allí la misericordia de Dios no se ha agotado, su misericordia es para siempre. Si el lago de fuego estuviera desprovisto de la misericordia de Dios, entonces la misericordia de Dios no lo llena todo. Y si la misericordia de Dios no lo llena todo, entonces le quitamos o despojamos a Dios de sus atributos perfectos, plenos e infinitos. Por ello la Biblia dice: unos serán primeros y otros serán postreros, pero la condenación como el pecado no será eterna, ni sus resultados serán eternos, porque la disciplina de Dios es una disciplina correctiva. El juicio de Dios es siempre correctivo, es siempre para sanar, es siempre para restaurar todo lo que el pecado quiso destruir. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿quién es el que quiere que el hombre sea destruido? ¿Dios o el pecado? El pecado es el que quiere que la criatura sea destruida. Dios quiere que la criatura sea salvada. ¿Cuál de estas dos voluntades prevalecerá? Según la interpretación general del cristianismo, prevalece el pecado, porque se va a llevar a la mayoría. Pero según la interpretación que yo considero correcta, respeto que ustedes no, el que va a prevalecer es el amor, es la voluntad de Dios, y al final Dios restaura a todos porque eso es lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es lo que se cumple. Y como dice Romanos 11:32, Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de la mayoría, de todos. Alabado sea Dios. Cuarto punto. El pastor Bohr afirma que creer que Dios va a salvar a todas sus criaturas es una plaga que está entrando en las filas del adventismo. Total respeto para el pastor Bohr. Sin embargo, creo que no es una plaga. Es una creencia sincera que tiene asidero en la palabra de Dios, o que tiene fundamento en la palabra de Dios. Estoy seguro que si usted fuera fiel al principio de la sola Escritura, podría llegar a comprender esta verdad y podría ser un gran predicador de estas buenas noticias de salvación. Lo que le impide ver la luz que brilla en Cristo para la salvación de toda la humanidad es su arraigada creencia en la fuente extrabíblica de Elena de White. Ella le puso los límites
a usted y a la mayoría que la acepta como profeta para que no pudieran saltar esos límites y seguir creciendo en la revelación de Dios. Límites que Dios no ha puesto, pero que sí puso un ser humano, con buenas intenciones, lo más seguro, pero ser humano al fin y al cabo. Usted y los pastores que lo acompañan se aferran tanto a los escritos de ella que pierden la oportunidad de seguir avanzando en la revelación gloriosa del amor de Dios. Tanto que a la verdad preciosísima de la restauración final de todos con el Creador, usted se atreve a llamarla una plaga. Y alguien dirá, claro que la tiene que llamar una plaga, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y yo creo que eso decimos de muchas cosas que son verdad, sencillamente porque nos falta vista y nos falta discernimiento y nos falta luz, porque no hemos querido avanzar con Cristo. No digo que ellos no sepan, ellos saben demasiado de muchos temas, saben mucho, son muy sabios y son elocuentes y son buenas personas, pero eso no garantiza de que tengan toda la luz que Dios quisiera que ellos tuvieran. Y eso también aplica para mí, porque puede ser que yo sea el que esté equivocado. Eso hay que darlo como un beneficio de la duda para ellos y un beneficio de la duda para mí. Tampoco quiere decir que yo crea que ellos son diabólicos, satánicos y blasfemos y que no debemos escucharlos, no. Yo los escucho y extraigo lo mejor, porque Dios los sigue usando a pesar de que no tengan la interpretación perfecta. Así como creo que Dios me usa o me puede usar si Él lo quiere hacer, a pesar de que yo no tenga la interpretación correcta. Porque Dios se mueve donde Él quiere moverse y Dios usa a quien Él quiere usar. Déjenme hacer una analogía con respeto. A mí me parece que cuando el pastor Bor llama una plaga a la restauración de todas las cosas, lo hace como hacían los fariseos y sacerdotes del templo, con la enseñanza de los apóstoles. Les parecía que la luz verdadera era falsa, debido a que se habían quedado anclados en sus interpretaciones fuertemente arraigadas en las opiniones de los rabinos más famosos. En este caso, Elena de Guay es a ustedes como los escritos y tradiciones rabínicas eran a los fariseos y sacerdotes en el tiempo de los apóstoles. Es más, decían, ¿qué nos van a enseñar estos pescadores? ¿Qué nos van a enseñar estos parroquianos, estos pobres nadies? Pero fue a los nadies, a los pobres pescadores, a los que no estaban capacitados en las academias de ese tiempo, en las escuelas de ese tiempo, a los que Cristo pudo mostrarles y revelarles la luz mayor y más grande. Porque los que estaban preparados y los que eran académicos y los que conocían el idioma original, interpretaban la Biblia súper bien y la conocían bien, no, les pareció que la revelación de Jesús era contraria a el escrito está y se prefirieron quedar anclados con las interpretaciones rabínicas que avanzar en la luz que Cristo les quería revelar. Se aferraron con uñas y dientes a su propia interpretación del Antiguo Testamento y rechazaron la interpretación veraz y superior que Cristo le dio al Antiguo Testamento. Con mucho respeto, los invito a buscar en la Biblia a Jesús y a Jesús en la Biblia, para que Él nos quite a todos el velo que nos impide crecer en la luz gloriosa que está alumbrando sobre nosotros.